Bien, gloria al Señor. Que Dios les bendiga en esta preciosa hora del mediodía. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo reine sobre cada corazón, ¿verdad? Bendigo a Dios por el privilegio tan grande que Él me da de poder compartir su palabra, poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Bendito sea Dios, y espero que esta palabra sirva de mucha edificación para su vida. Lamentablemente, pues, estamos viviendo tiempos difíciles. Bendito sea Dios, donde no podemos callar, donde no podemos nosotros, bendito sea Dios, retener la palabra de Dios, y tenemos que predicarla de una o de otra manera, ¿verdad? Entonces, bendigo su vida grandemente. Gloria sea el Señor, y quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 8. Libro de Juan capítulo 8 en delante, verso 1 en delante. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice de la siguiente manera: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvía al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices de esto? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le preguntó Jesús. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora del mediodía y darle gloria y honra a Dios siempre, porque Él es, bendito sea Dios. Padre que estás en el cielo, en esta hora te doy gracias. Gracias, Dios mío santo, porque tu palabra es poder. Tú dijiste, Señor amado, escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. También tú dijiste que tu palabra, tu Escritura, es la que da testimonio de ti, Señor. Tu palabra, Señor, es la que escudriña lo profundo del hombre, Señor. Tu palabra es la que convence, tu espíritu es el que convence al hombre de pecado, Señor. Tu palabra es la que limpia al hombre, Señor. Así que sea tu palabra, Señor, en esta hora del mediodía, como martillo que quebranta la piedra, Señor, en los corazones de mis hermanos que escuchan esta palabra, Señor. Que esta palabra pueda llegar hasta los corazones de cada uno de mis hermanos que la escuchan en esta hora del mediodía. Gracias, Padre, te pido que tú me respaldes, que tú hables a tu pueblo a través de mi vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todo mi ser, de cada palabra que salga de mis labios, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero predicarle en esta hora del mediodía bajo el tema libres de condenación. Y cuando yo leí esta palabra, cuando yo meditaba en esta palabra, bendito sea el Señor, me daba cuenta yo y podía discernir por el Espíritu la angustia de esta mujer, la vergüenza que tuvo que pasar esta mujer al momento, mi amado hermano, de ser prácticamente avergonzada por estos hombres, acusada por estos hombres. Lamentablemente, pues, mis amados hermanos, según la ley, en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 10, la palabra del Señor describe algo muy importante acerca de lo que es la ley, lo que prohibía la ley
en tiempos antiguos, en tiempos del Antiguo Testamento. Y lo vamos a leer, libro de Levítico, capítulo 20, verso 10. La leemos, la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: si un hombre cometiera adulterio, dice, con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice, indefectiblemente serán muertos. Oiga, mi amado hermano, Levítico capítulo 20, verso 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero aquí, en esta palabra, bendito sea el Señor, dice la palabra que ellos vinieron a Jesús. Y esto lo hacían para tentarle, como que según ellos Jesús no tenía conocimiento de lo que es la ley. Imagínense ustedes. Hermanos, dice que ellos vinieron a Jesús para tentarle, dice. Pero hay otra observación ahí, de que ellos vinieron a Jesús, pero solamente traían a la mujer, no trajeron al hombre. De ahí inmediatamente ellos están incumpliendo la ley como tiene que ser, a como ellos decían vivirla. Y hermanos, vemos que ellos solo le trajeron a la mujer a Jesús. Y según ellos, según la ley también, ellos tenían toda la razón. Ellos estaban en todo, mi amado hermano, en toda la de la ley. Ellos tenían toda la razón. Acabamos de leer la ley. También está en el libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 22, hablando de la ley en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Gloria al Señor. Y dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, dice, mire, ambos, no solo uno, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás, dice, el mal de Israel. Mi amado hermano, y yo hacía esa observación. Bendito sea Dios que estos varones, llamados los fariseos, decían vivir la ley. Por eso muchas veces con Jesucristo ellos chocaban. Muchas veces Jesucristo hasta llegó a tratarlos, llamados hermanos, de hipócritas, porque ellos decían vivir la ley, mas el corazón de ellos estaba súper lejos de Dios. Ellos vivían la ley según ellos, pero mezclaban la ley, llamado hermano, con tradiciones de hombres, tradiciones de ellos mismos. Y esto a ellos los llevaba a que ellos no cumplieran la ley como Dios la mandaba. Por eso Jesucristo en ningún momento, Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla, dijo Jesús. O sea, en otras palabras, en otra versión dice que yo no he venido a cambiar la ley, dijo Jesús, sino a darle el verdadero significado. Y usted lee para abajo, desde este pasaje que yo le estoy dando, ahí Jesucristo los empieza a enseñar cada uno de los mandamientos, explicado como tiene que ser y como tenía que ser aplicado en aquel entonces, mas ellos no lo aplicaban. Entonces, vemos que traen ellos a una mujer encontrada en pleno acto de adulterio. Amado hermano, yo puedo meterme en la escena a través del Espíritu de Dios, y me imagino que esto fue un hecho vergonzoso para esta mujer. Lamentablemente, pues muchos en este tiempo se prestan para eso, para avergonzar a aquel que cae en pecado, para señalar a aquel que cae en pecado. Bendito sea Dios, y apedrean a tal vez al hermano que tal vez han caído en pecado. Mi amado hermano, y lo que me llamaba mucho la atención es que aquí hay un choque entre la ley y la gracia. Jesucristo nos enseñó en su palabra que Cristo Jesús nos ha librado de la maldición de la ley. También en el libro de Romanos yo me doy cuenta, Romanos capítulo 8, versos 2 y 3, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, dice la palabra. Mire qué tremendo es. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la maldición de la ley. Ahora nosotros ya no vivimos bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia. La gracia vino a través de Cristo Jesús, así de esta misma manera, mi amado hermano, que la gracia se le manifestó a esta mujer adúltera, porque ella, hermano, honestamente yo le digo, según la ley ella ya estaba muerta. Pero me llamó mucho la atención como Jesucristo era un hombre súper sabio, un hombre, mi amado hermano, lleno del Espíritu de Dios, lleno del amor de Dios. Mi amado hermano, dice que Él vino
No dijo palabra alguna, solamente él se agachó, se inclinó en el suelo, bendito sea Dios, y empezó a escribir. Mi amado hermano, y investigando yo, gloria sea el Señor, investigando yo acerca de este punto, de lo que Jesús, gloria sea el Señor, de lo que Jesús escribía en el suelo. Si usted lee la palabra del Señor cuidadosamente, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿qué habrá escribido Jesús? ¿Qué habrá escribido Jesús cuando se inclinó en el suelo y escribió? Bendito sea Dios. Pero si usted se lee las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18, la Biblia dice de que Jehová Dios, el Señor, el Padre, el Todopoderoso, dice que en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18, dice la Biblia, y dio a Moisés, dice, oiga bien, y dio a Moisés, cuando hubo acabado de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, dice, escritas con el dedo de Dios. Ahora, nosotros en la palabra del Señor leemos el libro de Éxodo, capítulo 20, bendito sea Dios, Éxodo capítulo 20, ponga mucha atención, mi hermano, porque esto es bien importante. Éxodo capítulo 20, verso 13, dice uno de los mandamientos, escúcheme bien, uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte, que Jehová Dios los escribió con su dedo. En el libro de Éxodo capítulo 20, verso 13, dice uno de los mandamientos, no matarás. Y por el Espíritu yo entiendo esto, que cuando Jesucristo viene y se inclina en el suelo, lo que él escribió fue uno de los mandamientos, y era no matarás. Mi amado hermano, y entonces, la Biblia ella solita se explica y ella sola, amado hermano, da testimonio de sí misma. Y cuando Jesucristo, amado hermano, se inclina en tierra, inmediatamente ellos le dicen, porque ellos, amado hermano, lo que ellos querían era matar a esa mujer, porque así mandaba la ley. Entonces, el que esté libre de pecado de ustedes, dijo Jesús, y arroje la primera piedra contra ella. Entonces, si usted se pone a analizar, ¿por qué Jesús les dice esto a ellos? Hermano, porque ellos la querían matar a la mujer. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 13, uno de los mandamientos decía, no matarás. Y ellos venían a la mujer conforme a la ley. Entonces, ellos venían a cumplir una ley donde la que habla de si uno fuese encontrado en pleno de adulterio, debía de morir irrepensiblemente ambos. Ellos venían en base a esta ley, pero descuidaban al otro que decía no matarás. Por eso es que Jesucristo, amado hermano, tenía ese choque con ellos, porque ellos no cumplían la ley como el Señor la mandaba. Bendito sea Dios. Entonces, pero déjeme decirle algo, de que si Jesucristo vino acá a la tierra, por eso la Biblia dice, en el libro de bendito sea Dios, en el libro de Juan capítulo 3, libro de Juan capítulo 3, verso, vamos a ver lo que dice, verso 17. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues escuche esto, Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, dice la palabra, sea salvo por él. Por eso, ahora usted que está en Cristo Jesús, ya no hay condenación, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra. Entonces, si usted y yo estamos en Cristo, ya no hay nada que los condene. Aunque usted le falle, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1, verso 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted lee las Sagradas Escrituras, dice la Biblia que cuando Jesucristo entregó su Espíritu en la cruz, dice la Biblia que inmediatamente el cielo se oscureció y hubo un terremoto. Bendito sea Dios, que el velo del templo se rasgó en dos, dice la palabra,
mi amado hermano, y los que habían muerto, dice la Biblia, resucitaron y salieron y anduvieron, dice, caminando en aquel entonces, luego que despertaron de la tumba, cuando Cristo Jesús resucitó. Cuando Cristo Jesús entregó su espíritu en ese momento. Amado hermano, ¿y qué significa que el velo se abrió en dos? Que ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia a través de Cristo Jesús. Y amado hermano, ya el hombre ya no puede ser condenado. Si el hombre tiene a Cristo Jesús, el hombre ya no puede ser condenado, ni el hombre puede condenar a otro hombre. Es más, aquí hay otro punto muy importante, que Dios no condena al hombre, pero tampoco Satanás condena al hombre. ¿Sabía usted que el hombre se condena a sí mismo? Ay, ¿cómo así, predicador? La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 19, dice la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es la condenación del hombre entonces? Que el hombre decida por sí mismo a amar lo de este mundo, a corromperse en lo de este mundo y a darle la espalda a Dios. No es que Dios le dé la espalda al hombre, sino que el hombre se autocondena a sí mismo. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Es más, ya no hay ni juicio para la iglesia de Jesucristo, porque el juicio le fue dado a Cristo Jesús. Mi amado hermano, toda la ira que estaba predestinada para nosotros, los hijos de Dios, el Padre la depositó sobre Jesús. La ira de Dios, o el juicio que estaba establecido para la iglesia de Dios, le fue dado a Cristo Jesús. Y por eso, mi amado hermano, Cristo Jesús nos ha librado de la condenación. Desde el momento que nosotros venimos a creer en Jesús, nosotros inmediatamente somos liberados de toda condenación. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 18: el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿para quién es la condenación? Para el que no cree. Pero los que creen ya han sido librados de la condenación. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos en Cristo Jesús, yo le digo en esta preciosa hora del mediodía, que si usted sirve a Cristo Jesús, no importa lo que le digan, no importa que lo señalen, no importa que lo juzguen, mi amado hermano, que no le importe lo que a usted le digan. Acuérdese que a nuestro Señor Jesucristo llegaron hasta tratarlo de que él tenía demonios, mas sin embargo Jesucristo sabía perfectamente bien cuál era su misión aquí en la tierra. Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Mis amados hermanos, de esta misma manera que Jesucristo le dijo a esta mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, un pecado bastante grave delante de Dios, Jesucristo le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó?, le dijo. No, Señor, le dice. Ni yo tampoco te condeno, le dijo Jesús a esta mujer. De esta misma manera Jesucristo le dice a usted: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno, dice el Señor en su palabra. Y eso es lo que Dios le dice en esta hora a usted, mi amado hermano, que está escuchando esta palabra. Bendito sea Dios. Quiero compartir una palabra, con esto termino. Bendito sea Dios. En el libro de Romanos, capítulo 7, verso 4 al 6, dice la palabra del Señor: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea que ya nosotros ya no podemos vivir según la ley, porque el que vive según la ley está bajo maldición. Hoy estamos bajo la gracia, y del hecho de que estemos bajo la gracia no significa que vamos a hacer de la gracia un libertinaje, ¿verdad? Porque el libertinaje ya no viene de parte de Dios. Es más, ya no hay otro sacrificio más por la humanidad. Bendito sea Dios. Entonces quiero dejarle con esta palabra. Mi hermano, tal vez usted se ha sentido acongojado, quizás tal vez cayó de la gracia. Mi amado hermano, yo le vengo a decir en esta hora que Jesucristo no lo condena.
Así como Cristo Jesús recibió a aquel hijo pródigo, que en vez de azotarlo, en vez de juzgarlo, en vez de señalarlo, lo que el Padre hizo, Él vino y lo abrazó y le puso vestido nuevo, le puso calzado nuevo, le puso anillo nuevo en su dedo e hizo fiesta. Eso mismo quiere hacer Dios con cada uno de ustedes, hermanos míos, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Bendito sea Dios. Quiero orar en esta hora para así quedar despedido en este momento. Bendito sea Dios. Padre que estás en el cielo, en esta hora te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has librado de toda condenación. Te pido que la paz tuya, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, reine sobre nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, Señor amado. Ayúdanos a acercarnos al trono de tu gracia. Ayúdanos, Señor amado, a poder ver tu gracia cada día, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, aquellos que tal vez han caído de la gracia, Señor, aquellos que tal vez han sido señalados, han sido juzgados, han sido criticados. Yo te pido en esta hora, Señor amado, que a través de esta palabra mis hermanos puedan levantarse, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor.